Hola, buenos días, tardes o noches, chicos. ¿Qué tal? Esta es la primera grabación del curso en donde vamos a empezar a ver temas de teoría del consumidor. En el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con preferencias, curvas de indiferencias y funciones de utilidad. Primero vamos a hacer un repaso sobre curvas de indiferencia, mucho de lo cual ya vimos en economía clásica, pero para poder repasar e introducir, y después vamos a ver lo que son funciones de utilidad, que es lo nuevo en microeconomía, que nos va a habilitar a hacer muchas más cosas en el análisis de las preferencias del consumidor. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Bueno, como les decía, las preferencias son el capítulo número 3 de Varian, que ustedes tienen en la bibliografía. Ahí esto se empieza a presentar. Cuando hablamos de preferencias y el estudiar las preferencias del consumidor, lo que nosotros buscamos hacer es entender qué hay detrás de la curva de demanda. Nosotros en la primer clase lo que vimos fue la curva de oferta y demanda. A lo largo de toda la materia, por lo menos de las primeras partes de la materia, lo que vamos a tratar de determinar es qué elementos están por detrás de lo que es la curva de demanda, la curva de oferta. Y en particular iniciamos con de dónde viene esa curva de demanda que nosotros conocemos y que la vimos y que es conocida por todos los mercados. Nosotros dijimos que la curva de demanda depende de una serie de determinantes, como es el ingreso, los gustos, la población, el precio de los bienes relacionados, sean complementarios o sustitutos. En este caso particular nos vamos a centrar en uno de esos determinantes que son los gustos de los consumidores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de gustos de los consumidores, ¿sí? Vamos a decir que ante la diversidad de bienes que dispone el consumidor siempre va a elegir una cesta de consumos. Una cesta de consumos, es decir, quiere decir que está conformada por dos o más bienes, ¿sí? Y va a elegir cuáles son esas mejores cestas de consumos, que va a depender de sus preferencias, de sus gustos, y que no van a ser siempre las mismas, pueden cambiar e incluso pueden cambiar entre consumidores. Por ejemplo, para un mismo consumidor pueden cambiar en tiempo y espacio. Las preferencias que yo tenga por un paraguas no va a ser lo mismo en días de sol que en días lluviosos. Entonces, bueno, las preferencias vienen a reflejar estos gustos que son netamente subjetivos, ¿sí? Y nosotros vamos a poder valorar las diferentes cestas de consumos en función de cómo sean mis preferencias por ellas. Entonces, yo voy a poder decir que dos cestas de consumos, o sea, dos conjuntos de bienes, van a ser preferidos estrictamente. Quiere decir que entre una cesta A y una cesta B, yo prefiero estrictamente la A a la B. No voy a consumir la B y solo voy a consumir la A. Es indiferente, a mí me da lo mismo consumir la cesta A que la cesta B, o es preferida débilmente. Quiere decir que la cesta A es al menos tan buena como la cesta B. Esto a nosotros nos permite ordenar las preferencias de los individuos en torno a un conjunto de cestas de bienes. Hay ciertos axiomas que representan las curvas de indiferencia. Recuerden que esas preferencias las podíamos graficar a partir de mapas de indiferencias que nos permitían combinar o expresar las relaciones entre dos bienes
¿sí? Si recuerdan, y en donde cada curva de indiferencia lo que representaba eran todas las cestas de bienes, en este caso X1 y X2, que le eran indiferente al consumidor. Cualquier cesta de consumo que estuviera por encima de esa curva de indiferencia eran cestas de consumo preferidas débilmente, ¿sí? Eran al menos tan buenas como las que estaban sobre la curva de indiferencia. Y son las que se representan por este área gris que ven acá. Entonces, hay tres supuestos que de nuevo son repasos de neoclásica, que son completas, es decir, que el consumidor dispone de toda la información posible para poder ordenar las cestas según su nivel de preferencias, ¿sí? Son reflexivas, quiere decir que una cesta es al menos tan buena como ella misma, y son transitivas. Es decir, si yo prefiero X a Y e Y a Z, necesariamente X va a ser preferida a Z, ¿sí? Esto hace que las curvas de indiferencia no se corten y sean paralelas entre sí. Por ejemplo, acá, la cesta X, ¿sí? Es indiferente a la cesta Z, porque está sobre la misma curva de indiferencia. Pero la cesta Y, fíjense que tiene una menor cantidad de bienes que la cesta Z. Quiere decir que es menos preferida a la cesta Z, ¿sí? E incluso a la cesta X, ¿sí? Entonces, acá se rompe la transitividad. Perdón, la cesta Z es indiferente a la cesta X y la ZZ es indiferente a la cesta Y porque está sobre la misma curva de indiferencia, pero la cesta Y es menos preferida a la cesta X, ¿sí? Porque está en una curva de indiferencia más baja. Entonces acá se rompe el concepto de transitividad y hace que las curvas se corten. Las preferencias van a hacer que las curvas de indiferencias tomen diferentes formas, ¿sí? Y eso va a depender exclusivamente de los gustos de cada uno de los individuos. Y tiene que ver con cómo el consumidor dentro de esa misma cesta es capaz de intercambiar un bien por el otro. Como dijimos, la curva de indiferencia siempre me va a mostrar todas esas combinaciones de los dos bienes, X1 y X2, alimentos y vestimentas, carnes y verduras, que le brindan la misma satisfacción al consumidor, ¿sí? Entonces, yo, partiendo de cualquier punto en el plano, me pregunto si determinada cesta de consumo, determinada cesta de bienes, es mayor o menor en términos a la satisfacción que le da al consumidor. Si esa cesta de consumos le brinda la misma utilidad o la misma preferencia al consumidor, decimos que está sobre la misma curva de indiferencia. Si esta cesta de consumo le brinda mayor satisfacción al consumidor, decimos que está sobre sobre una curva de conciencia mayor. Y nosotros vamos a tener diferentes tipos de preferencias que va a depender de cómo el consumidor decida sustituir un bien por otro para mantener ese mismo nivel de utilidad. Entonces vamos a hablar, todo esto es repaso de economía neoclásica. Vamos a hablar de sustitutos, cuando el consumidor, la satisfacción que le brinda el consumo de dos bienes no tiene que ver con la proporción de cada uno, sino con el total que consuma de ambos bienes, ¿sí? En este sentido, siempre va a estar dispuesto a sustituir una cantidad determinada de un bien por otro, porque lo que le interesa es el consumo total. Por ejemplo, si un estudiante decide comprar lapiceras, le da lo mismo si son lapiceras azules o negras, lo que le importa es que
porque le es indiferente escribir en tinta azul o en tinta negra, no le va a importar la cantidad de lapiceras azules que tenga y de lapiceras negras que tenga, sino el total de lapiceras con las que cuente para poder tomar apuntes. Cuando hablamos de bienes complementarios, decimos que hay una tasa de consumo conjunto, ¿sí? Yo solo voy a consumir determinada proporción de bienes para obtener un mismo nivel de satisfacción. Si a un estudiante necesita un cuaderno y una lapicera para tomar apuntes durante una materia, que le den 2 lapiceras con un solo cuaderno no aumenta su nivel de satisfacción, porque necesita para tomar apuntes una sola lapicera y un solo cuaderno. Después están los males, que es cuando yo aumento el consumo de unos bienes y en lugar de aumentar mi nivel de satisfacción, le reduce la satisfacción al consumidor. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con algún bien que no le guste al consumidor. Siempre doy el caso de una persona, por ejemplo, vegetariana, para quien la carne seguramente sea un mal. Y cuanto más carne le des, menor satisfacción va a tener, ¿no? Si nosotros comparamos verduras sobre carnes. Entonces, la carne es un bien, es un mal para ella. Y después están los bienes neutrales. Los bienes neutrales son aquellos que no le reportan ningún tipo de satisfacción al consumidor. Por lo tanto, no los consume. Por ejemplo, si a mí el dulce de leche no me reporta ningún nivel de satisfacción, cuando yo tengo tostadas que prefiero comerlas solas, el dulce de leche es indiferente, yo no lo voy a consumir. En el desayuno, mi nivel de satisfacción va a estar dado por la cantidad de tostadas que yo tenga y no por los potes de dulce de leche de los que yo disponga, porque a mí el dulce de leche con las tostadas no me gusta. Entonces no consumo dulce de leche. Mis preferencias hacia el dulce de leche son neutrales. Y después aparece el punto de saciedad. Cuando hablamos del punto de saciedad, nosotros suponemos que hay un nivel de consumo de ambos bienes en donde el consumidor alcanza su máximo nivel de satisfacción. Cualquier consumo por encima de ese punto, para el consumidor ya representa un mal, porque lo satura. Siempre hago el mismo ejemplo con respecto a muchas instancias de la vida, ¿no? Y volviendo al caso del dulce de leche. A mí me encanta el dulce de leche, pero si me como 15 potes de dulce de leche seguidos, va a llegar un punto que el dulce de leche no me va a gustar más. Y consumir un pote más de dulce de leche, en lugar de darme satisfacción, me va a empalagar y me va a generar un mal, o me voy a empachar. Entonces, siempre hay un punto de saciedad para el consumidor, que en este caso está en el punto central, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el bien X1 y el bien X2. Acá, fíjense en que a medida que yo me acerco al punto de satisfacción, yo aumento mi nivel de utilidad, mi nivel de satisfacción, ¿sí? A medida que yo me acerco al punto de saciedad, ¿sí? Porque mi objetivo es alcanzar ese punto de saciedad, es alcanzar ese punto en donde, bueno, yo logré consumir lo máximo de ambos bienes que me presentan mayor satisfacción, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, acá lo que tenemos es que a medida que yo consumo más, fíjense, a medida que yo consumo menos del bien X1 y menos del bien X2, ¿qué pasa? Me acerco más a mi nivel de satisfacción o a mi nivel de saciedad. Quiere decir que tanto el bien X1 como el bien X2 están operando como males. ¿Sí? Estamos en el cuadrante 1. Lo mismo pasa acá, fíjense. A medida que yo consumo menos de X1 y menos de X2, menos de X1, yo me voy acercando al nivel de satisfacción, ¿sí? En este caso, el mal es el bien X1,
porque el que me acerca al nivel de satisfacción a medida que yo voy reduciendo el consumo de es el bien X1. El bien X2 está funcionando como un bien, porque fíjense, él va a ir aumentando y yo me voy a ir acercando al punto de saciedad. En este caso, ¿qué pasa? En este caso yo también tengo que a medida que voy reduciendo el consumo de X2 y reduciendo el consumo de X1, voy reduciendo el consumo de X2 y voy reduciendo el consumo de X1, me voy acercando al punto de saciedad, por lo cual en este tramo ambos son males, ¿sí? Porque yo, para acercarme a mi punto de mayor satisfacción, tengo que reducir el consumo de ambos bienes. En cambio, en este punto, en el cuadrante 4, a medida que yo voy aumentando el consumo de ambos bienes, yo me voy acercando a mi nivel de saciedad. Fíjense en que las curvas de indiferencia, en este caso, tienen pendiente negativa. ¿Sí? En este caso tienen pendiente negativa y ambos son bienes, porque yo aumento el consumo de los dos y mejoro mi nivel de satisfacción hacia la saciedad. En este caso tienen pendiente negativa, pero son males, porque yo reduzco el nivel de satisfacción de los dos y me acerco a nivel de saciedad. Y después aparecen las preferencias regulares. ¿Sí? Vimos los sustitutos, los complementarios, los males, los neutrales y las preferencias regulares. Las preferencias regulares son las que uno suele utilizar con más frecuencia para describir los gustos de los consumidores y tienen dos supuestos básicos que me permiten describirla. Primero es que son siempre bienes y no males. Quiere decir que siempre que consuma más de los dos bienes, yo voy más cerca de mi nivel de saciedad. ¿Sí? Por eso hablamos de preferencias monótonas, porque cuanto más es mejor. ¿Sí? Esto hace que la curva de indiferencia tenga pendiente negativa. Y además, en este tipo de preferencias, el consumidor prefiere cestas de bienes más o menos equilibradas, o sea, prefiere consumir una cantidad más o menos igual de ambos bienes. Por eso decimos que son convexas al origen. Entre una cesta que tiene mucho de un bien y poco de otro, y una cesta que combina una cantidad relativamente pareja de ambos bienes, va a preferir esa cesta que combina una cantidad pareja relativamente pareja de ambos bienes. ¿Sí? Todo esto, como verán, es repaso para que recordemos un poco de curvas de indiferencia, está todo en el capítulo 3 de Varian, pero si les resulta muy complejo, pueden ir a revisar el material de econeoplástica. Después tenemos la relación marginal de sustitución, que también es un concepto que nosotros manejamos, y lo que medía era la relación en la que un consumidor está dispuesto a sustituir un bien por el otro para mantener su mismo nivel de satisfacción. ¿Sí? Y acá es importante esto, está dispuesto a sustituir, porque tiene que ver con sus preferencias. Yo estoy dispuesto a sustituir una tostada por 2 cucharas de dulce de leche y tiene que ver con mis preferencias, ¿sí? Nada más. Por eso está dispuesto. Es importante que recordemos estos conceptos para cuando veamos el equilibrio del consumidor. Y lo que va a representar es la pendiente de la curva de indiferencia, que me dice cuántas unidades de la variable dependiente, en este caso X2, porque está en el eje de ordenadas, debe resignar para aumentar en una unidad el consumo de X1, que está en el eje de abscisas y es mi variable independiente. Fíjense en que cuando nosotros hablamos de variable dependiente e independiente, nos estamos refiriendo a la variable que yo puedo mover, sobre la variable que yo puedo incidir.
Entonces, en este caso yo digo, si quiero aumentar en una unidad el consumo de X1, quiere decir que yo estoy incidiendo sobre la variable independiente, X1. Y me pregunto, ¿cuántas unidades de X2 tengo que resignar para aumentar en una unidad el consumo de X1? La relación marginal de sustitución siempre va a ser negativa, por lo que explicamos antes, porque son monótonas, porque cuanto más mejor. Si yo no reduciría el consumo de X2, simplemente, y aumentaría el consumo de X1, estaría en una curva en una situación de mayor satisfacción. Entonces, es el incremento de X2 sobre el incremento de X1, y depende exclusivamente de los gustos. Esto es el repaso de, es un poco el repaso de lo que vimos en Econio Clásica, que está en el capítulo 3 de Varian, y que nos va a servir para introducir un nuevo concepto que es la función de utilidad. Este nuevo concepto de función de utilidad lo vamos a ver en el próximo video para que ustedes puedan tener los videos separados por capítulos. Pero bueno, está bueno que repasen esto, que si el capítulo de Varian o el video no es lo suficientemente como para poder recordar todos estos conceptos, lo repasen de Econio Clásica. Igualmente en la clase pueden señalarse las dudas que surjan y vamos a revisar con ejercicios e incluso también avanzando un poco en lo que tiene que ver con teoría nada más, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar sobre la utilidad del consumidor.